malvado 2020. Nadie te recuerda con cariño. Mientras estuvimos encerrados por este presente apocalíptico, muchos tratamos de sobrellevarlo de muchas formas. Una de ellas era viendo series y películas, y en ese proceso, una de las películas que vi fue una que es considerada la película más cara de la historia del cine. No, no es ninguna de los Vengadores. Esa película es Cleopatra. Dirigida por Joseph un hombre ahí serbio, croata, no sé qué. Estrenada en el año 2000. Estrenada en el año 1963. A simple vista, la película es un espectáculo visual enorme, un despliegue de medios ambicioso que logra recrear de forma impactante el antiguo Egipto tardío y a la Roma republicana, que más tarde se convierte en un imperio. Sin embargo, la película se nota que ha envejecido muy mal, no porque se vea mal a nivel visual, en ese apartado luce espectacular, después de tantos años. Sin embargo, a nivel de dirección e interpretativo, ya eso es otra cosa. Si bien el personaje de Cleopatra está decentemente construido y es un personaje carismático, interpretado excelentemente por una sexy y hermosa Elizabeth Taylor, la verdad es que esta mujer era una bomba en aquella época, el desarrollo de guión y de personajes es bastante torpe. Gran parte del metraje de la cinta se centra en las relaciones amorosas de la reina con el general Julio César y Marco Antonio. El desarrollo de la relación entre Cleopatra y Julio César es decente, pero con problemas. No hay un desarrollo convincente de su relación, no existe un proceso de enamoramiento, no existe química, no es creíble su amor. Básicamente se enamoran por conveniencias del guión. Es aún peor cuando la historia se centra en la relación Cleopatra-Marco Antonio. No hay manera de encontrarle química a los dos. Tomando en cuenta que el personaje de Cleopatra es famoso por su nivel intelectual, la película poco habla de esta parte de su vida, más allá de preocuparse en una escena donde presuntamente la biblioteca de Alejandría sufre un ataque. Visto de esta forma, la película no cambia la idea que tengo del personaje real, uno de los monarcas más sobrevalorados de la historia, que fue responsable de la caída de un imperio. Pero volvamos a la crítica. La película también tiene problemas de desarrollo de situaciones. A veces los personajes hablan de cosas que sucedieron pero no nos los muestran, como si de alguna manera las escenas existiesen pero no las vimos. Un ejemplo es cuando Cleopatra le comenta a Julio César que lo vio llorar frente a la tumba de Alejandro Magno, y le pregunta el por qué lo hacía. Una escena que pudiera ser interesante y aportaría para que desarrollemos empatía por el personaje, de no ser porque no existe. Nunca vemos tal cosa en la película, simplemente se comenta. No lo vemos y no nos interesa, y no aporta nada del desarrollo del personaje, y si aporta, lo hace muy torpe. Es posible que estos problemas de desarrollo de guión se deban a que presuntamente la película iba a durar 6 horas, originalmente, demasiado larga para proyectarla en cines, pero finalmente redujeron el metraje a 4 horas. Creo que la opción más plausible era dividirla en 2 partes, pero tal cosa nunca ocurrió. Otro de sus problemas es la dirección interpretativa de los actores. El problema no es que sus actuaciones sean malas, sino que se sienten muy teatrales. Otras películas de su estilo y de su época no sufrían de estos problemas, pero básicamente las interpretaciones de esta película parecen los de una telenovela mexicana. Son teatrales, melodramáticas y a veces sobreactuadas, por lo que muchas escenas de la película se sienten muy artificiales y emotivamente fallidas. La escena del clímax de la historia es un ejemplo, simplemente no me convence. Posee una dirección política poco inteligente, pese a tratarse de una película que se ambienta en un escenario histórico-político muy interesante. Este problema no los tienen películas como Espartaco o Los 10 Mandamientos, que poseen un planteamiento dramático y político muy bien desarrollado, tanto a nivel interpretativo como de historia, haciendo que incluso los diálogos se sientan poderosos. Cosa que no ocurre en esta película, y eso a pesar de poseer un conflicto político de fondo muy interesante, pero se siente muy superficial y de segundo plano. Pero pese a tantos problemas, la película tiene matices. A veces muestra facetas espectaculares, casi megalómanas, donde demuestra un espectáculo visual sorprendente. La escena de la primera llegada de Cleopatra a Roma es simplemente memorable. Se te queda grabada en la retina y te resulta impresionante, casi llegando a niveles gloriosos.
Las escenas de las batallas están muy bien logradas y resultan entretenidas, han envejecido bastante bien, y el personaje de César Augusto resulta ser de los mejor planteados en la pantalla, el personaje más convincente y el mejor desarrollado de la película. Estos elementos, que bien podrían ser pocos, tienen el suficiente potencial para que, en conjunto con la enorme producción y despliegue visual, salven a la película de ser algo fallido. Mi conclusión es que esta película me produce muchísima lástima. Tenía mucho potencial, pero quizás los productores no se centraron en hacer una película con una historia bien contada, sino en su despliegue técnico. Se nota que es una película de alto presupuesto, lo que te seduce visualmente, pero tristemente no es una película de ninguna forma redonda. Tiene muchos fallos de guión que pueden ser debidos a la enorme cantidad de metraje que fue descartado, lo que afecta notablemente su desarrollo narrativo. Cabe preguntarse, ¿qué resultados hubiese tenido la película si las 2 horas que le quitaron de metraje no se hubiesen descartado? ¿Hubiese mejorado como película? Sin duda sería una pregunta interesante que tristemente de momento no tiene respuesta. Sería como imaginar una de esas grandes películas que nunca se hicieron, como la famosa película sobre la vida de Napoleón Bonaparte que Stanley Kubrick nunca hizo. Me da mucha pena que los resultados hayan quedado así. Aunque siendo sinceros, los momentos lúcidos que a veces muestra la película, más allá de los problemas que tiene, hace que las 4 horas de duración no sean pesadas y resulte entretenida, a pesar de lo larga que es. ¿Recomendada? Sí, es una película que vale la pena ver por su valor histórico, y si ignoras sus problemas, te resultará disfrutable. Después de todo, tampoco es que la película resulte un desastre y puede que te parezca una buena película repleta de momentos hipnóticos.